Hola a todos, hoy es miércoles 27 de agosto de 2025 y nuestro amigo Pepe Escobar está de vuelta con nosotros. Bienvenido de nuevo, Pepe. Y la taza de Donetsk dice, estoy aquí porque quiero anima. Quiero empezar, Pepe, con tu último artículo que acabas de publicar. El título es increíble. Lo acabo de leer hace unos momentos y hablas de Trump, el creador de mitos. Sí. Y luego entras en estas guerras eternas y en cómo están cambiando y reescribiendo la geopolítica. ¿Qué intentas decir en este artículo? ¿Qué intentas contarnos? ¿Cuáles son los puntos principales de tu nuevo texto? Gracias, Nima. Sí, es ambicioso en el sentido de que apelo, digamos, a los mejores instintos de la audiencia y a un poco de memoria histórica de cuando estaban en la escuela, porque estoy intentando un cruce entre la mitología griega y la realpolitik. Me inspiré en mi querido amigo Alastair Crooke. Alastair, en una de sus últimas apariciones con el juez napolitano, estuvo absolutamente brillante. Fue Alastair quien empezó a hablar de Trump como un creador de mitos, y estaba trazando paralelismos entre Putin como una figura apolínea, porque es como Putin es un Apolo, es frío, calmado, sereno, calculador, olímpico en cierto sentido. Y Trump es una figura dionisíaca, como un Baco descontrolado, por supuesto, pero yo diría que a un nivel más barato. Así que lo que Alastair esbozó brillantemente, por cierto, es la forma en que Trump siempre utiliza arquetipos para impresionar su narrativa. Y si usas a Jung, y estoy seguro de que Donald Trump nunca ha leído a Jung en su vida, así que probablemente piensa que Jung es un jugador de fútbol americano en algún lugar, pero Alastair estaba usando a Jung para hablar de cómo las figuras políticas poderosas pueden utilizar y manipular arquetipos para imponerse. Y esto es exactamente lo que hace Trump, y se le da muy bien. Pero por supuesto yo diría que lo hace a un nivel mucho más vulgar, barato. Así que, en medio de la columna, no intenté, de hecho estaba hablando de Trump, la autoimagen de Trump como una deidad griega mítica. Podría ser Teseo, por ejemplo. Y hablo de eso porque Trump puede verse como un Teseo perdido en su propio laberinto o luchando contra diferentes minotauros, mini minotauros, pequeños minotauros, minotauros creados por él mismo. Pero aún así no puede escapar del laberinto. Y en gran medida, él mismo creó este laberinto. Así que podemos ver a Trump casi como una mezcla entre Narciso y, digamos, un Teseo que no logra hacer nada, pero más bien como Narciso. Y esto está en el título. Porque mucho más que Dionisio, Trump se parece más a un Narciso, absolutamente fascinado por su propia imagen y ahogándose en la piscina que refleja su imagen todo el tiempo. Y se ahoga de forma repetida, una y otra vez. Y la piscina en realidad es un pantano. Así que podemos usar todas estas metáforas e imágenes, algunas de las cuales el propio Trump utiliza, como el pantano. La piscina en realidad es un pantano. Así que el pantano está arrastrando a Trump hacia el fondo todo el tiempo, y no hay nada que pueda hacer para escapar de ello. Aunque en su mente, él crea que es Zeus y que Ariadna le dio el hilo, y que si sigue el hilo puede escapar del laberinto, no puede escapar del pantano. No puede escapar de su propia charca, y al final, no puede escapar del laberinto. El problema de todo esto es que todos somos rehenes de esta manipulación trumpiana, algo que Alastair explicó brillantemente en solo unos minutos, y que yo expliqué a mi manera en este artículo. Así que, vale, no se ve esto muy a menudo cuando se habla de geopolítica, pero me encanta llevar los límites de la discusión geopolítica más allá, introduciendo historia, mitología, coreografía, música pop, cine, citas literarias, y todo eso lo hace mucho más creativo, dinámico, rico, y es genial provocar a tus lectores para que hagan estos paralelismos y asociaciones. Pepe, en cuanto a la mentalidad, como estábamos hablando de Donald Trump,
Parece que el gobierno ruso, la administración de Putin, ha logrado sus objetivos, en mi opinión, sean cuales sean. Pero el resultado de la reunión y lo que estamos presenciando ahora mismo es totalmente positivo para los rusos, pero es enormemente negativo para lo que está ocurriendo con la administración Trump. No veo nada positivo que salga de la administración tras esa reunión entre los dos presidentes. ¿Qué opinas al respecto? Porque tuvimos a Lavrov en MSNBC simplemente exponiendo los hechos de lo que está ocurriendo en Ucrania. No se ve ese tipo de claridad en la forma en que la administración Trump intenta presentar su política. ¿Qué está pasando en la administración Trump? ¿Crees que vamos a ver al final que van a llegar al punto en el que, seamos sinceros, no sé qué pasó durante la reunión, pero seamos sinceros con el pueblo estadounidense? De alguna manera están intentando acercarse más a los europeos, más a los rusos. No se puede jugar a dos bandas. De alguna forma, parece que Erdogan está dirigiendo a Estados Unidos. ¿Qué opinas de eso? Bueno, Nima, hablemos de aguas turbias. Y estas aguas turbias nos llevan de nuevo a la imagen del pantano y de esas aguas fangosas en la charca donde Trump contempla su propia imagen todo el tiempo, fascinado por sí mismo constantemente. ¿Viste lo que dijo ayer, verdad? Puedo hacer lo que quiera porque soy el presidente de los Estados Unidos. Así que, él se ve a sí mismo, de hecho, si queremos llevar las metáforas más allá, como Júpiter. De hecho, él es Júpiter. Golpea como un rayo, aunque no tenga un relámpago. En realidad, Apolo tiene la lira, así que Apolo puede golpear como un rayo. Pero en su mente, Trump se ve a sí mismo como Júpiter, el rey todopoderoso de todos los dioses, gobernando el Olimpo y gobernándolo todo. Esto nos lleva a la segunda parte de la columna, Nima, porque entro en la Realpolitik y en lo que realmente percibió Trump incluso antes de Alaska y luego después de Alaska. Parece, de hecho no solo lo parece, ya estamos seguros, que Trump no entendió lo que Putin le dijo antes de Alaska. Trump interpretó que Putin aceptara algunas de las ideas estadounidenses, como básicamente abandonar la línea roja definitiva, que es que no haya OTAN en Ucrania. Esto es lo que Trump entendió. Bien, una vez más, hice una broma diciendo que califiqué a Trump como el Bismarck del sector inmobiliario. Y por supuesto no es un diplomático. Él hace tratos. Solía hacer tratos inmobiliarios. Es ridículo. Así que no tiene la finura de una mente súper diplomática como Bismarck, como Talleyrand. Ya sabes, por supuesto, olvídalo. Así que se equivocó. O tal vez se perdió en la traducción del ruso al inglés. Y obviamente, Trump creyó lo que le dijeron. Así que Trump también interpretó que Putin, así que ahora estamos teniendo concesiones por parte de los rusos. Podemos tener fuerzas de paz en Ucrania, que es un eufemismo para tropas de la OTAN. Pueden ser tropas de la UE, tropas de la OTAN, tropas UE-OTAN, pero la mayoría de los miembros de la UE son miembros de la OTAN. Así que, al final, son tropas de la OTAN. Y no es casualidad que inmediatamente los chihuahuas descabezados en Europa empiecen a hablar sin parar sobre una fuerza de paz. Algunos de ellos dijeron, no vamos a enviar a nuestros soldados. Como dijeron los italianos, no vamos a enviar a nuestros soldados a Ucrania. Los británicos, por supuesto, dijeron, lo haremos. Los franceses, lo haremos. Los alemanes, lo haremos. Pero todo esto se basaba en un malentendido y en una jugada perdida en la traducción por parte del propio Blinken. Así que Blinken es responsable de este enorme teatro kabuki ahora sobre, vamos a tener una fuerza de paz en Ucrania. Todo el mundo sabe que esta es la gran línea roja para Rusia, porque Rusia interpreta esto como tropas de la OTAN en Ucrania. Así que esto significa guerra perpetua una vez más. Así que Trump obviamente pudo haber percibido que la trampa estaba tendida para él, así que empezó a intentar distanciarse. Vamos a estar en la retaguardia. Vamos a proporcionar ISR, cobertura aérea, quizá defensa aérea, quizá incluso aviones espía.
los cuales ya hay aviones espía estadounidenses haciendo idas y venidas en Ucrania, en el Mar Negro, etc. Así que esto no es nada nuevo, pero obviamente no habrá tropas estadounidenses sobre el terreno. Así es como lo vende a la opinión pública estadounidense. Pero los europeos se lo tomaron en serio. Así que lo único que ves ahora en toda Europa, en los medios de comunicación principales, es hablar de una fuerza europea de mantenimiento de la paz en Ucrania, que una vez más es la OTAN sin la OTAN. Y obviamente los rusos, incluido Lavrov, han estado diciendo, miren, están completamente perdidos, porque llevan diciendo esto desde siempre. De ninguna manera, porque esto significaría la OTAN en Ucrania. Así que, una vez más, mencionaste si podría haber algún tipo de claridad por parte de la administración Trump. Es imposible, Nima, porque ellos se mueven en aguas turbias. E incluso el propio presidente enturbia aún más las cosas. Muddies the water himself, and the guys who work for him, like Witkoff, even worse. Y los tipos que trabajan para él, como Magov, son incluso peores. Él complicó totalmente las cosas con su incomprensión de lo que Putin le estaba diciendo, incluso antes de organizar lo de Alaska. Los rusos consideraron que Alaska fue un éxito porque Putin fue allí. Trump prestó atención a Putin cara a cara. Esto es muy, muy importante. Aparentemente registró una o dos ideas en su mente narcisista, pero luego, 5 minutos después, se olvida de ellas. Y una vez más, ¿por qué es tan incendiario y volátil? Todos lo sabemos. Puede cambiar de opinión en un segundo. Y luego incluso podría empezar a contemplar permitir que misiles de largo alcance lleguen a Kiev, proporcionados por los europeos. Y estos misiles, tarde o temprano, van a empezar a atacar objetivos civiles en Moscú o en San Petersburgo. Y entonces estamos todos en un lío tremendo, todos nosotros. Todo el mundo lo sabe. Pero obviamente para Trump, ¿por qué no? Eso explica por qué los rusos tienen que estar en alerta máxima las 24 horas del día por todo. ¿Cómo va a cambiar de opinión? ¿Cuál será la próxima jugada? ¿Qué tipo de operación de relaciones públicas va a montar? Etcétera. Quiero tener una reunión con Putin y Zelensky. Quizá no sea tan buena idea. O quizá no vaya. O quizá ellos vayan y yo hable. Como ves, todo está muy confuso. Así que esto se va a debatir en la mesa de la OCS este fin de semana en Tianjin. Y obviamente también lo discutirán cara a cara Putin y Xi. And obviously will be discussed by Putin and Xi face to face. Putin is on a 4-day visit to China. It's immensely. Putin está de visita en China durante 4 días. Esto es de enorme importancia, incluyendo la cumbre de la OCS en Tianjin y luego el gran desfile el 3 de octubre en la plaza de Tiananmen. 80 años desde la victoria china sobre el nazismo, el fascismo y la agresión imperial japonesa. Enormemente importante. Y Putin y Xi estarán juntos durante 4 días. Así que, obviamente, la asociación estratégica será aún más sólida después de eso. Estarán discutiendo, bien, ¿cómo vamos a empezar a gestionar? ¿Cómo vamos a gestionar a Trump a partir de ahora? Considerando que parece estar totalmente desquiciado y, obviamente, la mayoría del tiempo es irrelevante e impredecible. Most of the time inconsequential and unpredictable. That's very dangerous in realpolitik. Eso es muy peligroso en la realpolitik y en la coyuntura geopolítica en la que nos encontramos ahora, donde sabemos que las presiones contra Trump, no solo dentro de Estados Unidos, el Estado profundo, los compartimentos en la CIA, el complejo militar industrial, el Pentágono, sino también las élites atlantistas, el viejo dinero en Europa, toda la arquitectura de Bruselas, todos están en contra de cualquier tipo de acercamiento entre Rusia y Estados Unidos. Así que tiene que lograr algún tipo de victoria, Nima. Y por el momento, no hay nada en el horizonte. Así que una posibilidad es algo que veremos en Vladivostok la próxima semana. Negocios. Así que tengo muchísima curiosidad por las discusiones empresariales en Vladivostok y por saber qué estadounidenses estarán en Vladivostok. Tal vez, si no se trata de una delegación estadounidense, si tenemos directores ejecutivos o altos cargos de algunas de las principales empresas energéticas estadounidenses, esto será una señal inequívoca de que está ocurriendo algo serio.
Y así es. Ya sabemos, en Rusia, ya sabemos desde hace unos días, que Exxon y Rosneft ya estaban hablando sobre el regreso de Exxon al proyecto de gas de Sajalín, del que tuvieron que salir debido a las sanciones. Y perdieron más de $4.000 millones, que obviamente planean recuperar. Y obviamente, Exxon está levantando el teléfono y llamando a la Casa Blanca diciendo, miren, queremos volver a Rusia y hacer negocios. Este es un lenguaje que Trump entiende directamente. Y obviamente, otras empresas estadounidenses, de acuerdo, quizá podamos volver a vender equipos energéticos a Rusia, y los necesitan, con tantos proyectos de gas por todas partes. Y por supuesto, desde el punto de vista trumpista, la inversión en Alaska es algo que él ya ha mencionado explícitamente. Así que las oportunidades de negocio se debatirán en Vladivostok. Y en Tianjin, durante la cumbre de la OCS, discutirán ramificaciones geopolíticas de intentar gestionar a esta figura narcisista que está completamente fuera de control. This narcissistic figure completely out of control. Pepe, what do you make of the meeting between ¿Qué opinas de la reunión entre el presidente de Corea del Sur y Donald Trump, en la que en mi opinión fue una especie de teatro? Cuando le preguntó a Donald Trump, ¿estás haciendo la paz en cada rincón de este planeta? ¿Por qué no en la península de Corea? ¿Por qué no vienes aquí y haces la paz? Parece que han estado preparando este momento para presentárnoslo a todos. presented to all of us? Yes, because Trump, there's nothing that Trump would like more. Sí, porque no hay nada que le gustaría más a Trump que tener otra reunión con su gran amigo, Kim Jong-un, y convencer a Kim Jong-un de, vale, volvamos a hablar con Corea del Sur los tres juntos y yo estaré en la sala. Por supuesto, será otra oportunidad para él a nivel personal. Este es el santo grial para Trump, el famoso premio de la paz. Tiene que conseguir algún tipo de acuerdo de paz en algún lugar, incluso mientras intenta fabricar nuevas guerras. Por ejemplo, la aventura en Venezuela. Esto es una prefabricación de una posible guerra. Y obviamente Venezuela ya está siendo apoyada y seguirá siendo apoyada tanto por Rusia como por Irán, e incluso por China también. Ese es el marco completamente ilógico de un imperio desbocado. No puedes, al mismo tiempo, seducir a la mayoría global con tu visión, porque en primer lugar, no tienes una visión, no tienes nada que ofrecer, prefabricas otras guerras interminables y sueñas al menos con intentar resolver guerras que tú mismo provocaste en primer lugar. Todo el círculo es completamente ilógico, pero ese es el vórtice en el que se encuentra todo el planeta, el norte global y el sur global al mismo tiempo. Tienes al imperio explotando a los vasallos en el norte y continuando intimidando al sur. Este es el nuevo paradigma, la nueva lógica de un imperio desbocado. Así que, ya sabes, intentamos una guerra contra Rusia. Perdimos estratégicamente. Intentamos una guerra arancelaria contra China. Perdimos porque China resistió. Intentamos una guerra caliente contra Irán. Perdimos porque Irán sigue resistiendo. Intentamos una guerra arancelaria con Brasil. No está funcionando porque Brasil está resistiendo. Entonces, ¿qué hacen? Bien, vamos a explotar a esos idiotas en Europa. Eso funciona. Y ha estado funcionando extremadamente bien, ¿verdad? Consiguieron el acuerdo que querían y todo el teatro del mantenimiento de la paz. Vale, podéis enviar las tropas que queráis. No tenemos nada que ver con esto mientras compréis nuestras armas, paguéis en euros y compréis nuestra energía. Eso es todo. Así que esta es la victoria imperial por el momento con los vasallos, con los chihuahuas. Con la mayoría global, están perdiendo una confrontación tras otra. Entonces, India, ¿hay algún valor o interés geoeconómico en aplicar aranceles del 50% a tu principal aliado en Asia? Esto es más que estúpido. Y aún así, lo hacen, lo que demuestra que, una vez más, en relación con tu pregunta, no hay claridad y no hay estrategia. Esta no es una administración estratégica.
La anterior, por supuesto, todos lo recordamos, la anterior solo tenía una estrategia, guerra contra Rusia, nada más. Esta no tiene ninguna estrategia, o quizá esta sea la estrategia. Vale, intentamos intimidar al sur global. Si no funciona, y no está funcionando con nadie, explotamos al norte global. De hecho, se puede interpretar eso como una estrategia, Nima. Así que, en realidad, el 50% de la estrategia está funcionando. 50% of the strategy is actually working. Pepe, how does Russia feel about the Pepe, United ¿cómo ve States Rusia que Estados Unidos vuelva a involucrarse en lo que, en mi opinión, Donald Trump está impulsando en términos de paz? Si quiere hablar con Kim Jong-un de Corea del Norte, quiere hablar sobre la desnuclearización, porque lo sorprendente durante la reunión fue que dijo, quiero hablar con Rusia y China sobre la desnuclearización. Nos lo tomamos en serio. Y esto es lo que dijo. Pero parece que el objetivo principal es Corea del Norte, no Estados Unidos ni ninguna otra parte. De alguna manera, está impulsando la desnuclearización en relación con Corea del Norte, pero no estoy seguro de que Corea del Norte vaya a ser positiva o esté dispuesta a hablar sobre ello. Esto es lo que dijo. Absolutamente ninguna duda. De ninguna manera. Esto nunca va a suceder. Vale, por favor, ponlo. Sí. Lo que hay que hacer con Rusia y con China es la desnuclearización. Y es muy importante. Una de las cosas que discutí con el presidente Putin el otro día no fue solo eso, también fueron otras cosas. Y creo que la desnuclearización es un objetivo muy grande, pero Rusia está dispuesta a hacerlo y creo que China también estará dispuesta. No podemos permitir que las armas nucleares se proliferen. Tenemos que detener las armas nucleares. El poder es demasiado grande. Sabes, simplemente no lo veo como una señal positiva, porque el mismo día está hablando de llamar al Ministerio de Defensa el Ministerio de la Guerra. ¿Cómo puedes juntar estas dos imágenes? Se contradicen entre sí. No puedes juntar estas dos imágenes, Nima. Ni siquiera sabe de qué está hablando. Podría tratarse del Tratado INF. Podrían ser límites a los misiles de corto y medio alcance y límites a los misiles de largo alcance con ojivas nucleares. O podría estar hablando, y ni siquiera sabe qué estaría hablando de ello, de un paradigma nuclear completamente diferente, especialmente entre Estados Unidos y Rusia. Y los chinos dijeron que no van a discutir su arsenal nuclear con Norte. Sin mencionar a Kim Jong-un. Kim Jong-un, la principal mesa que tiene es el toro nuclear por ese. Is DPRK's nuclear power. He will never relinquish that. Never. No way. Él nunca renunciará a eso. Nunca. De ninguna manera. Absolutamente no. Especialmente porque sabe que la posibilidad de una unificación de las Coreas es menos que cero y seguirá siendo menos que cero. Porque para el imperio, Corea del Sur es un activo. No dejarán ir a Corea del Sur. Así que digamos que en el próximo siglo, si pudiéramos llegar a la posibilidad de la reunificación de las Coreas, pero aún así es algo muy, muy improbable, ya sabes. Así que Trump lo presenta como si lo que escuchó de Putin fuera el inicio de una nueva negociación nuclear. No, no lo es. Olvídalo. Sin mencionar que simplemente no pueden ni siquiera tocar el tema tóxico del arsenal nuclear de Israel. Toxic subject of Israel's nuclear arsenal. No se puede hablar de la no proliferación nuclear si a Israel se le permite tener un arsenal nuclear no declarado. Y en cuanto a Irán, todo el mundo con un coeficiente intelectual superior a 50 sabe que Irán no quiere un arma nuclear, como bien sabes, Nima. Probablemente se están viendo obligados a obtener un arma nuclear en un futuro próximo como elemento disuasorio porque volverán a ser atacados por Israel y Estados Unidos. Todo el mundo también lo sabe. Así que todo el nuevo debate sobre las armas nucleares no tiene sentido si seguimos manteniendo todos estos tabúes. Y los rusos lo saben muy bien, porque discuten este tema tanto con China como con Corea del Norte. China and North Korea. As much as they discuss the known
Por mucho que discutan el programa nuclear no militarizado de Irán con Irán todo el tiempo. Los rusos lo saben todo al respecto, todos los márgenes de maniobra. ¿Y por qué todo el asunto está estancado? ¿Y qué intentarán sacar los estadounidenses de ello? Algún tipo de ventaja. Y especialmente con un presidente que no puede iniciar un proceso así, porque el complejo militar industrial será el primero en decir, no vamos a hacer ninguna concesión a nadie, empezando por los rusos y mucho menos con los chinos. ¿Qué quieren en esencia? Pero no pueden decirlo. Quieren que todos los demás se desmilitaricen en términos de armas nucleares, pero ellos mantienen su propio arsenal. Esa es siempre la lógica imperial. That's the imperial logic, always, no? That doesn't make sense because Eso no tiene sentido, porque estáis intentando enviar armas a Ucrania, luchando en esta estúpida guerra por poderes desde hace más de 3 años, y seguís enviando armas, inteligencia, dándoles de todo. everything. ¿Pero creéis que podéis hablar de desnuclearización? You can somehow talk about denuclearization. So Exactly. Because Exactamente. La lógica intrínseca del imperio, incluso ahora que está en declive, es la de guerras eternas. El problema es que ya no tienen la capacidad de lanzar guerras eternas, especialmente porque todo lo que han iniciado en los últimos años lo han perdido. Todas, en muchos casos de manera ignominiosa. Así que, una vez más, todo se reduce al 50% de la no estrategia que tienen y que realmente funciona. Pueden ganar dinero explotando a los vasallos. Eso es lo único que les queda. Y especialmente ahora, después de esta mezcla de guerras geoeconómicas y arancelarias contra los líderes del sur global, han logrado conseguir algo que hasta hace unos meses muchos de nosotros decíamos que era imposible. something that until a few months ago, many of us were saying it's impossible. They united all of the big powers in the Unieron a todas las grandes potencias del sur global, especialmente a India y China. China, en cuanto a sus victorias geopolíticas, es increíble. Están logrando una tras otra, casi una por semana. Es imparable. Te doy otro ejemplo. Finalmente lograron sentar a Afganistán y Pakistán en la misma mesa. Sabemos que hay muchos problemas entre los talibanes y Pakistán. Solo los chinos pueden hacer eso. ¿Por qué? Porque los chinos convencieron a los talibanes de que ahora van a formar parte de, bueno, lo llamamos el corredor económico China-Pakistán, pero vosotros también vais a formar parte de este corredor económico. Va a ser un corredor económico China-Pakistán-Afganistán, con todos los beneficios para vosotros. Afghanistan economic corridor with all the benefits for you. We're going to build hydroelectric plants for you. Vamos a construir plantas hidroeléctricas para vosotros. Vamos a construir nuevas autopistas. Ya estamos construyendo la autopista que cruza el corredor de Wakhan. Os ayudaremos en todos vuestros proyectos de desarrollo en todo Afganistán. Así que esto también conviene a Pakistán, porque en una frontera geopolítica clave, Pakistán por fin puede disfrutar de cierta estabilidad. Pakistán y Afganistán siempre han sido vecinos muy complicados, como sabemos. Los chinos van allí, hablan con ambas partes, ¿de acuerdo? Muchos acuerdos aquí y allá. Volá, se consigue una solución. Es fascinante. Y por supuesto los rusos iniciaron este proceso, diría yo, desde el primer día en que los talibanes volvieron al poder. Day one of the Taliban coming back to power. I remember I was following this story on an everyday Recuerdo que seguía esta historia a diario, y el embajador ruso en Kabul entiende la mentalidad pastún muy bien. Desde el principio, él estaba allí, y los talibanes hablaban con él, y dijeron, vale, os voy a explicar el juego a todos vosotros, y confían en los rusos. Eso es inmensamente importante. Estoy seguro de que voy a ver una delegación talibán en Vladivostok la próxima semana. Estuvieron en San Petersburgo hace 2 meses. Así que eso es todo, Rusia y China trabajando con Afganistán. Y más pronto que tarde, Afganistán se va a convertir en miembro de pleno derecho de la Organización de Cooperación de Shanghái. Van a estar en la cumbre de Tianjin este fin de semana como socios. as partners. Soon they're going to be full members as well. So this Pronto, ellos también serán miembros de pleno derecho. Así es como se hace, Nima. Es diplomacia a largo plazo. Es mucho trabajo. Hay que hacer el trabajo de base, hay que estar presente, hay que enviar a los mejores embajadores y funcionarios y todo eso. Y entonces ves surgir un nuevo nodo en el tablero de ajedrez.
En este caso, Afganistán-Pakistán es inmensamente importante, porque también significa una integración más estrecha con los vecinos de Asia Central, Tayikistán, Uzbekistán, Kirguistán y todos ellos. Y una vez más, los chinos están construyendo nuevos ferrocarriles, quieren integrar Afganistán en la red ferroviaria de esa parte de Eurasia. Compáralo con la no estrategia de los estadounidenses, Nima. Ni siquiera podemos empezar con eso. We cannot even start. There's no competition. That's the old No hay competencia. La OSEX, Pepe, está de alguna manera muy por delante de los BRICS en lo que respecta a la seguridad, especialmente en lo que se refiere a la seguridad. how do you draw the ¿Cómo diferencias a los BRICS y a los BRICS en materia de seguridad? security and Y de alguna manera, parece que la OSCE es la esencia de los BRICS. is the essence of BRICS, you know? It feels that In a sense, yeah, Ese es un muy buen punto, Nima, porque empezaron unos meses antes. ¿Te imaginas que la OCE, los originales 5 de Shanghái, Rusia, China y 3 países de Asia Central, tuvieron su primera reunión en junio de 2001, 3 meses antes del 11S? ¿Puedes creerlo? La mayoría de la gente no lo recuerda. Y en ese momento fue una idea china, por eso se llamaban los 5 de Shanghái. Iban a luchar contra lo que los chinos llaman los 3 males. Déjame ver si lo recuerdo bien. Terrorismo, separatismo. Sí, terrorismo y separatismo. Todos están relacionados con el terrorismo. Y la forma en que evolucionaron durante los años 2000 fue relativamente lenta. during the 2000s was relatively slow. And then in the 2010s, they started Y luego en la década de 2010 empezaron a evolucionar cada vez más rápido, cambiando poco a poco la configuración. No somos solo una organización antiterrorista, una organización de seguridad. También deberíamos convertirnos en una organización de cooperación económica. Así que esto empezó a suceder alrededor de 2013, 2014, 2015. Lo recuerdo muy bien, porque asistía a algunas de sus mesas redondas, por ejemplo, en San Petersburgo, y empezaron a debatir sobre negocios, geoeconomía y no solo sobre seguridad. Era fascinante. Ibas a una mesa redonda. A veces, muchas veces yo era el único occidental o el único no euroasiático. Así que había kirguises, kazajos, chinos, rusos, etc. Kyrgyz, Kazakhs, Chinese, Russians, etc. And they were starting to discuss business. These past few years, Y empezaron a hablar de negocios. En estos últimos años, básicamente se trata de negocios. La mayoría de las veces discuten acuerdos. Hablan de inversión económica, cooperación económica, corredores de conectividad y todo eso. Especialmente después de que los estadounidenses fueran expulsados de Afganistán, empezaron a acelerar porque vieron que, vale, el siguiente paso es integrar Afganistán en la OCS. Y entonces podemos hablar de seguridad paneurasiática. Turquía es observador en la OCS. Pero eso es complicado, Nima, porque entonces estarías permitiendo que una especie de quinta columna se infiltre en la organización. allowing a sort of fifth column getting inside the organization. And nobody trusts Turkey, at least among the big players. Y nadie confía en Turquía, al menos entre los grandes actores, por supuesto. Nadie confía en Turquía. Pero Turquía intenta influir, especialmente en Kazajistán, Kirguistán y Uzbekistán, porque tiene una presencia económica turca en estas 3 naciones de Asia Central. Pero en cuanto a ser una especie de modelo de cómo los BRICS podrían consolidar una plataforma de seguridad mutua, los BRICS pueden aprender de la OSCE, y especialmente el hecho de que muchos de los principales miembros de los BRICS también son miembros de la OSCE. Y eso nos lleva una vez más a por qué Lukashenko dice que al final se fusionarán, que estas 2 organizaciones multilaterales se fusionarán, porque tiene sentido. Multilateral organization who merge because it makes sense and they're working towards the same goal. Y están trabajando hacia el mismo objetivo. La única diferencia es que la OSCE abarca toda Eurasia, mientras que los BRICS son transcontinentales, por supuesto mucho más ambiciosos. Y por supuesto, la principal preocupación de los BRICS es la geoeconomía. La OCS está llegando a eso. Empezó como una organización de seguridad, pero ahora es geoeconómica. Este fin de semana discutirán muchos acuerdos en Tianjin. No hay duda de ello, especialmente porque estarán presentes todos los principales líderes. Es mucho más fácil para ellos. Vale, esa autopista que vas a construir, vamos a extenderla por allí. ¿Sabes? Tantas posibilidades.
Los corredores de conectividad, el Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur, 3 BRICS. Y estos 3 BRICS también estarán en Tianjin este fin de semana como miembros de la OCES. Ahí lo tienes. This weekend as well. There you go. The Arctic Silk Road, which will benefit mostly Russia and China, but it could Lalins, la ruta de la seda ártica beneficiará principalmente a Rusia y China, pero también podría beneficiar a otros. Estos nuevos ferrocarriles que integran Pakistán y Uzbekistán, hay un ferrocarril llamado Pakafus, Pakistán, Afganistán, Uzbekistán. Ha llevado mucho tiempo, pero al menos se está construyendo, y para los centroasiáticos sería algo realmente importante. Así que esto nos muestra, y muestra al sur global en general, que estas organizaciones multilaterales pueden ser extremadamente eficaces. Les lleva tiempo consolidarse y empezar a expandirse, pero ocurre lo mismo con los BRICS. Una vez que los BRICS cogen impulso, ahora los BRICS, ya sabes, todo el mundo quiere estar en los BRICS. ¿Y qué ha pasado? Ha ocurrido durante estos 2 últimos años. La OSCE, creo, está alcanzando la misma etapa. Quizás el gran despegue de la OCS comience este fin de semana. takeoff of the SCO will start this weekend. Pepe, in your article, Pepe, en tu artículo, uno de los puntos importantes que señalas sobre este tipo de mentalidad mítica es que no se trata solo de Donald Trump, sino que también se aplica a los europeos. En tu opinión, ¿por qué Europa sigue marcando a Putin y a Rusia a través de esta especie de demonización mítica, como la bestia en la puerta, el anticristo, en lugar de abordar las realidades históricas y civilizacionales de Eurasia? No les interesa eso. No hablan de eso. They're not interested in that. They're not talking about that. No, Why is they're- that? Well, first of all, I think that No, no lo son. Bueno, en primer lugar, creo que hay 2 párrafos, más o menos, donde esbozo brevemente. Esto es algo que se desarrollará más adelante. ¿Por qué Europa no entiende a Rusia, a Eurasia en su conjunto, o a Asia en su conjunto, incluso a China? Es un proceso histórico de la península, esta península occidental de Eurasia, Europa, que ha estado protegida o aislada de oleada tras oleada de incursiones nómadas, esencialmente. Así que diría que los 2 principales ejemplos son los mongoles y los turcos, las diferentes variantes de los turcos que desembocaron en el Imperio Otomano. Así que Europa, si miras el mapa, y trato de tentar seducir a los lectores para que intenten mentalmente tener un mapa en su mente, desde Danzig en Polonia hasta Trieste en Italia, pasando por Viena. to Trieste in Italy, going through Vienna. If you have this more or less natural barrier, Si tienes esta barrera más o menos natural, eso explica, esta fue más o menos la barrera que enfrentaron estas incursiones nómadas. Rara vez se aventuraban al oeste de esta barrera. Y en el caso de Hungría, es fascinante porque Hungría, en términos de las llanuras, de las estepas, el famoso dicho a lo largo de la historia, si tomas un caballo en Mongolia, puedes galopar hasta Hungría. Y de hecho, es posible. Así que Hungría es, digamos, las semiestepas en Hungría son una extensión de las estepas de Asia Central. Así que aquí es donde estas invasiones nómadas, normalmente, aquí es donde se detenían. Muy raramente, en el caso de Atila el Huno, por ejemplo, fueron más al oeste, y en el caso de los otomanos, nunca fueron más al oeste. Se detuvieron en los Balcanes, ¿verdad? Lo mismo con los mongoles. Así que esto se puede interpretar de muchas maneras diferentes. you can read it in many different ways. It's fascinating. This is one of my favorite reading. Es fascinante. Este ha sido uno de mis ejercicios de lectura favoritos en diferentes fuentes durante años. Se puede interpretar así. Como no experimentaron la Pax Mongólica, gobernados por los mongoles, como la Horda de Oro en Rusia, o el Imperio Otomano, por eso son democráticos, porque nunca vivieron una autocracia. Yo prefiero interpretarlo de otra manera. Nunca aprendieron lo mejor que la Pax Mongólica y el Imperio Otomano tenían para ofrecer. En el caso de la Pax Mongólica, era un imperio multicultural. Vale, no estamos hablando de Genghis Khan con sus pirámides de cráneos y matando a mucha gente. No, me refiero a la inclusividad de los mongoles, al hecho de que adoptaron costumbres chinas, adoptaron el budismo, lo que sea, todo. They adopted Buddhism, you name it, everything. They were very sophisticated. They developed sophisticated art. Desarrollaron conceptos sofisticados de arte. Y los otomanos, ellos eran inclusivos.
Durante el Imperio Otomano, todo el mundo podía vivir dentro del imperio y todos eran respetados. Así que Europa nunca tuvo eso. Europa siempre estuvo, por así decirlo, citando a los británicos, en un tipo de espléndido aislamiento en la parte occidental de la península. Así que no aprendieron mucho sobre los rusos. No aprendieron nada sobre la experiencia rusa. No tienen ni idea de la civilización china. Y no aprendieron nada sobre los aspectos positivos de estos conquistadores, ya fueran mongoles o turcos. Así que aislados. Y obviamente eso creó un complejo de superioridad. And obviously that created a superiority complex. And that explains, to a large extent, Y eso explica, en gran medida, relacionado con tu pregunta, por qué ven a Rusia como inferior. Estos son un grupo de bárbaros asiáticos. Fueron conquistados por los mongoles durante 250 años. ¿Qué pueden enseñarnos? Así es como las élites europeas ven a Rusia. Y si miramos los últimos siglos, en cada siglo hay un nuevo intento de Europa de ir a Rusia, desmembrar Rusia y básicamente desintegrar Rusia. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. Estamos viviendo el intento de la OTAN en el siglo XXI. El anterior fue el de los nazis. Así que los rusos tienen su memoria histórica, es impresionante. Lo recuerdan todo, son como elefantes, nunca olvidan, y saben que son élites europeas, especialmente. European elites especially. And in the case of Britain, which is even worse. Y en el caso de Gran Bretaña, que es aún peor, es algo a lo que aludo en esta columna, el principal proyecto de las élites británicas es desmembrar Rusia y mantenerla siempre como enemiga de Europa. Porque ellos, las élites británicas, todavía sueñan con controlar varios aspectos de Europa o ser la potencia más importante en Europa, aunque no formen parte de Europa, aunque votaron para salir de Europa hace solo unos años. Pero estas personas son muy, muy peligrosas. Y por eso, en medio, hago una mención a la tóxica Medusa en Bruselas y a su marido. Estas personas provienen de la parte de Alemania ocupada por los británicos. Nunca debemos olvidar eso. Así que en esencia son asiáticos británicos. Ese pequeño rey patético en Francia es un tipo de los Rothschild. ¿Quiénes son los Rothschild? Financiaron a todos los bandos de los reyes y reinas británicos desde el siglo XVIII. Así que todo vuelve a las mismas personas. Y estas personas son muy, muy peligrosas, bien conectadas, poderosas, y su rusofobia no tiene límites. Así que eso explica, diría yo, en gran medida, por qué esta guerra perpetua contra Rusia seguirá adelante. Pase lo que pase en el campo de batalla, Nima, no importa si hay fuerzas de paz, si no las hay, una zona desmilitarizada controlada por los estadounidenses, una zona desmilitarizada sin nada, una tierra de nadie, una Ucrania reducida, pase lo que pase. Esta mentalidad de guerra perpetua por parte de estas élites británicas, especialmente, y algunas élites europeas contra Rusia, seguirá adelante, y lleva siglos ocurriendo. No va a terminar en esta ocasión. De alguna manera, me resulta asombroso, Pepe, que a pesar de haber tenido el Imperio Británico, hayan logrado inculcar su mentalidad de aislamiento. Has mencionado que es un punto muy importante. El otro es el tema de las guerras eternas que tienen en mente. De alguna manera, ves cómo su mentalidad domina Europa junto con Estados Unidos. Uno de los mayores problemas de Washington hoy en día es que se sienten excepcionales, como si nadie más lo fuera. Y Joe Biden lo dijo. ¿Lo recuerdas? Joe Biden said it. You remember that? Sí, por suerte. ¿Y cómo podrían lograr eso? De alguna manera, dominar la mentalidad en Washington y en Europa a su favor, o conseguir que estén tan influidos por la mentalidad británica. Bueno, esta es una pregunta muy, muy complicada. Necesitaríamos al menos un libro para darte una respuesta adecuada. Hay muchos aspectos. La dominación del poder blando son muy buenos en eso. El idioma es inmensamente importante. Ellos tienen el verdadero idioma global. El sistema operativo del mundo es el inglés. Para construir eso necesitas un imperio que funcione, y ellos lo tuvieron en el siglo XIX, muy, muy malo. Y luego tuvieron el subtexto, o sus secuaces, los estadounidenses.
Los estadounidenses aprendieron de los británicos, que aprendieron del Imperio Romano. Así que, ya sabes, si vas a cualquiera de las antiguas grandes universidades de Inglaterra, la rama de estudio número 1 es que tienes que ser competente en el Imperio Romano, mucho más que en los griegos. The Roman Empire, much more than the Greeks. Because the Greeks, you can study even the Porque con los griegos puedes estudiar incluso a los presocráticos, estudias a Platón, estudias a Aristóteles, cultura, arquitectura, etc. Pero en términos de poder bruto y de cómo se ejerce ese poder bruto, el Santo Grial es reproducir el Imperio Romano, que es lo que los británicos intentaron hacer y lo que los estadounidenses siguen intentando. Así que el poder blando, las buenas universidades, un estudio selectivo de la historia, son muy buenos en eso. La experiencia de un imperio en acción, por ejemplo, cómo colonizaron la India con solo unos pocos funcionarios, es asombrosa, pero lo lograron. Colonizaron, explotaron y devastaron la India con solo unos pocos funcionarios imperiales. Only a few imperial officials. Southeast Asia, same thing, especially Burma. El sudeste asiático, lo mismo, especialmente Birmania, Myanmar. Así que su experiencia imperial es bastante notable. Y, por supuesto, ayuda que tuvieran una revolución industrial exitosa detrás de ellos para organizar el funcionamiento del imperio. La exclusividad de la clase dirigente en Gran Bretaña es una clase dirigente pequeña, muy exclusiva. Van a los mismos clubes de campo, estudian en las mismas universidades, van a los mismos clubes en Londres. Todos se conocen y, por supuesto, están vinculados al comercio global, al comercio internacional. Y durante la era imperial, tuvieron tiempo para construir esta red global de comercio, negocios, conexiones, lo que los chinos llaman guanxi. What the Chinese call guanxi. The Brits are masters of guanxi as well. Los británicos también son maestros del guanxi, y si no tienen las conexiones, te obligan a estar conectado con ellos. O en el caso de China, por ejemplo, obligaron a los chinos a someterse a ellos, algo que los chinos nunca olvidarán, el Imperio Británico, el siglo de la humillación. Y la humillación empezó con los británicos. Así que, cuando juntas todos estos elementos, lograron organizar un sistema de explotación global que fue muy eficiente. Después de perder el imperio, parte de este conocimiento lo transmitieron a los estadounidenses. Los estadounidenses copiaron, los estadounidenses estudiaron y todo eso. Pero los británicos eran mucho más eficientes que los estadounidenses. Y eso explica, por ejemplo, por qué cuando hay operaciones encubiertas del MI6, normalmente casi nadie se entera, porque son muy buenos en operaciones encubiertas. Y la CIA, ellos se especializan en estropear sus propias operaciones encubiertas. ¿Ves? Así que es una presencia persistente que es muy peligrosa. No es de extrañar, por supuesto, es redundante y obvio, pero se aplica. La pérfida Albion. Va directo al grano. Son muy buenos en la perfidia, muy buenos en ello, y en la disimulación. Y ya sabes, llevan un palo del tamaño de un planeta, pero siempre con una sonrisa, con un vocabulario hermoso, muy bien pronunciado. Ya sabes, Monty Python fueron brillantes al burlarse de la crueldad de la clase dirigente británica a través del lenguaje. Y esto es algo que solo entiendes si vas a los mejores colegios privados de Inglaterra y luego a las mejores universidades como eran antes. Ya no, ¿verdad? Que es, ya sabes, te voy a machacar hasta la muerte, pero estaré sonriendo y hablando con palabras hermosas, ¿sabes? Así que son muy buenos en todo eso. Los franceses, nunca. Los españoles, nunca. Los holandeses, nunca. Never. The Spanish, never. The Dutch, never. The Germans, never. Not subtle enough. But the British... Los alemanes, nunca. No son lo suficientemente sutiles. Pero los británicos sí. Y esta sutileza es esencial porque tienes que dominar, pero dar la impresión de que eres benigno. Y esto es lo que gran parte del sur global heredó de los británicos. Hasta que un día anima, los oprimidos despiertan, y entonces es otra historia. Tardó mucho tiempo, así que el proceso de descolonización tras el Imperio Británico llevó mucho tiempo, pero al menos sucedió, especialmente en la India y en el sudeste asiático.
El problema es que todavía vivimos bajo este marco. Y no olvides el poder de la City de Londres, el poder comercial de la City de Londres. Así que va a ser muy, muy difícil para Rusia contrarrestar todo eso. It's going to be very, very hard for Russia to counteract all that. Because these networks, Porque estas redes, esta forma de pensar, lo que los chinos llaman la mentalidad de la Guerra Fría, en el caso de los británicos, es la mentalidad del Raj británico del siglo XIX y del Imperio Británico. Esto no va a desaparecer así como así. Seguirán provocando operaciones de falsa bandera, revoluciones de colores, guerras falsas, guerras eternas, guerras letales, guerras híbridas, lo que sea. Y el objetivo principal siempre será Rusia. Todavía no han superado la gran competencia del siglo XIX, conocida como el Gran Juego. Y de hecho, ellos inventaron lo que hacemos, la geopolítica. Los británicos inventaron la geopolítica. ¿Por qué? Porque necesitaban racionalizar su dominación. Así que cuando Mackinder hablaba del corazón continental, básicamente estaba diciendo, mira, si no hacemos lo que tenemos que hacer, ya no controlaremos el corazón continental. What we need to do, we won't control the heartland anymore. And that's where we are now. Because the Y ahí es donde estamos ahora, porque los estadounidenses están perdiendo el control de su propio corazón del país, y no hay nada que puedan hacer para recuperarlo. Así que puedes imaginarte esto en la mentalidad de esas personas que estudiaron en Yale o en algunas de las antiguamente muy buenas universidades de la Ivy League en Estados Unidos, que formaban a las élites estadounidenses. Ya no es su mundo. Lo están perdiendo muy, muy rápido. Eso explica por qué están más allá de la desesperación. Y con un Narciso en el poder, o sin él, es lo mismo. Así que no hay mucha diferencia entre el anterior, patético cadáver en la Casa Blanca y Narciso. La lógica intrínseca del imperio sigue siendo la misma, que es, no podemos permitirnos convertirnos en una potencia de segunda categoría y perder nuestro imperio. Y esto es exactamente lo que está ocurriendo. Y no tienen un plan B, Nima. And they don't have a plan B, Nima. But I think Europe. Pero creo que Europa necesita un plan de respaldo, un plan B. ¿Y cuál sería ese plan? ¿Pueden los antiguos estados austrohúngaros y Serbia formar realísticamente una contracoalición para resistir la estrategia de guerra perpetua de la OTAN? Well, I wrote that. It's a little bit of Bueno, eso lo escribí yo. Es un poco de pensamiento ilusorio, Nima, y para todos vosotros, nuestra audiencia, lo confieso. Pero básicamente lo puse en la columna, porque este es el único contrapoder serio dentro de Europa contra esta lógica. Son naciones que fueron miembros del Imperio Austrohúngaro y, por supuesto, Serbia, que está en una posición muy complicada, pero aún así resisten. Es el único contrapoder. Cuando miras a Francia, Alemania, Italia, vamos, es un desastre absoluto. Y cuando ves cómo la OTAN y la WAOLE están controladas por los chihuahuas bálticos y Polonia y ahora Finlandia, es aún peor. Es más que patético. Pero esto es realpolitik. Estas son las personas que cuando abren la boca en Europa, todo el mundo dice, oh, el presidente de Finlandia, oh, el primer ministro de Polonia, oh, ese idiota en Letonia. Y todos, y tienes peor que todo, a la Estonia completamente loca como jefa de la política exterior de Europa. Así que no necesitas nada más, ¿sabes? Simplemente lanzas esto allí y los marcianos llegan a la Tierra y dicen, ¿quiénes son estas personas? No me extraña que estén locos. Vámonos de aquí. No queremos tener nada que ver con vosotros. Let's get out of here. We don't want anything to do with you. Exactly. Yeah. Before wrapping up, the last. Antes de terminar, el último tema sería, Pepe, lo que está ocurriendo en Gaza y cómo la administración Trump, lo mencionaste en tu artículo, ha normalizado la violencia extrema bajo Trump. ¿De qué se trata todo esto? Es incluso más aterrador de lo que pensábamos, porque tienes We thought it would be because you have a guy who actually says, I can do anything. Un tipo que realmente dice, puedo hacer lo que quiera porque soy el presidente de los Estados Unidos. Es una cita suya. Normalizando un genocidio que más del 90% del planeta puede ver por sí mismo cada día en sus teléfonos. ¿Qué es un genocidio?
¿Cómo escapamos de eso? No podemos, y nos convertimos en cómplices, porque ni siquiera los gobiernos muy serios están haciendo nada para evitar este genocidio. Y peor aún, el mundo árabe. Este es un problema árabe. Son judíos matando árabes, exterminando árabes. Hambruna provocada por judíos contra árabes. La historia algún día no perdonará. Esto puede tardar mucho tiempo. ¿Ves algún gobierno árabe haciendo algo para detener el genocidio? No tengo nada más que decir. I rest my case. Who is trying to do something? ¿Quién está intentando hacer algo? No es un gobierno. De hecho, podemos caracterizarlos como una milicia tribal que ahora está empoderada como gobierno, los hutíes en Yemen. No son sunitas, son chiíes zaidíes. Hezbollah lo mismo. Es una mezcla de movimiento comunitario y militar con un enfoque social muy fuerte. Chiíes. Y la República Islámica de Irán. Chiíes. Estos son los tres principales que están intentando hacer algo para detener el genocidio en Gaza con acciones prácticas. Mira el mundo árabe en su conjunto. Nada. Absolutamente nada. Así que esto será para la vergüenza eterna de estos líderes políticos árabes en todas partes. Ni siquiera califican como chihuahuas. Son infraespecímenes. They are infra specimens. They should be ashamed forever for what they are not. Deberían sentir vergüenza para siempre por lo que no están haciendo. No estoy hablando de la calle árabe ni de la opinión pública árabe. Eso es una historia completamente diferente. Estamos hablando del liderazgo político. Egipto, Emiratos, Arabia Saudí, Jordania, Kuwait y así sucesivamente. Y la historia lo juzgará como algo más que vergonzoso. El problema es que, en términos de realpolitik y en términos prácticos, no se está haciendo nada. Y si Estados Unidos realmente está normalizando y apoyando el genocidio, eso es todo. Estas son las líneas que delimitan la realpolitik. Y obviamente, si hablas de esto en Rusia, que es un tema extremadamente delicado, los rusos dicen, sí, pero nosotros tenemos nuestra propia guerra aquí en nuestras fronteras occidentales. Our own war here in our western borders. This is not our war. It's their war, meaning Esta no es nuestra guerra, es su guerra, la de nuestros amigos árabes. Los chinos, lo mismo. Sí, podemos apoyar la diplomacia, pero no es una guerra china. Nosotros también tenemos nuestros propios problemas aquí con nuestras fronteras. Así que es desalentador, es inmensamente deprimente. Nos deja a todos en un limbo de impotencia. Muy, muy triste. Y no hay nada que ninguno de nosotros, ni nadie en el mundo pueda hacer. Algo podría hacerse si el maestro de pista del circo Júpiter Narciso Subteseus levantara el teléfono y le dijera al escritorio de allí, parad ahora. Esa sería la única manera. Y sabemos que no va a ocurrir. and we know it's not going to happen. Exactly. Exactamente. En Quagrutsefsa, Grace Morto, bemerkt his Korps de Esauces y Caris Unidos. United States. Exactly. So it's Exactamente. Así que lamento mucho que terminemos con una nota tan deprimente, pero hablamos de realpolitik, de política real, y tenemos que afrontarlo, y tenemos que lidiar con nuestra impotencia, y tenemos que lidiar con nuestra indefensión y con nuestra rabia, todos nosotros, en todas partes. No hay nada que se pueda hacer para evitar una exterminación en directo ante todos nosotros. Muy obrigado, Pepe. La taza de Donetsk dice, Nima, quiero a Nima. Muchas gracias, Pepe. So I'm hitting the road next week. I don't know, Nima. La semana que viene me pongo en camino. No lo sé, Nima. Va a ser muy difícil. Pero si tengo un descanso en algún momento en Vladivostok, hablaremos la semana que viene. La semana que viene pasan muchas cosas. La OCS, el desfile en Tiananmen y Vladivostok. Vaya. E incluso, y el viernes tenemos a Putin en directo. Vaya. Sí. Até mais. Até mais, obrigado. Un abrazo y un gran abrazo para todos vosotros, el público, a los que entendéis portugués en la audiencia. Português na audiência. Abração a vocês todos. Good one. Y adiós a todos. Bye bye. Saludos.